Hola, bienvenidos al set de Vilaplana. Esta noche tenemos a una persona que es sinónimo de trayectoria, de pasión, un maestro, realmente un maestro en las artes escénicas, el señor Jorge Cao. Para mí es un gusto Wow, enorme hermano, tenerte, un gusto enorme tenerte acá. Hace tiempo no nos vemos, Jorge, pero con el mismo sí. cariño y agradecimiento de siempre a un maestro como usted. Oye, me encanta poder conversar contigo y vernos esta maravilla de la tecnología, ¿no? Que a mí me atropella, pero poco a poco voy aprendiendo. Poco a Y poco. que sí, va y no llego a aprender nada antes de irme de este planeta, pero no importa, por ahí voy. Pero chévere poderse ver uno, ¿no? Porque que las distancias se acorten. Así es. Es muy tremendo eso, ¿sí? Jorge, qué lindo. Bueno, vamos a empezar un poco que este programa tiene como objetivo que todo el mundo piensa en los aplausos, todo el mundo piensa en la alfombra roja, en esos premios que tiene detrás, que son muchos, en esa hermosa trayectoria, pero hay que hablar también de lo que cuesta llegar a lograr todo esto, el largo camino, los sueños, cómo se cumplen los sueños. Y nos une algo muy bonito. Nacimos en la costa norte de Cuba, yo en Ujú. Nuevitas, tú en Caibarien, esa ciudad hermosa que tiene un cangrejo grande en la entrada, creo que es. ¿Sí? Sí. Entonces cuéntame ese Jorge Cao, esa infancia en Cuba y cómo empieza a pensar que la actuación sería lo de él. Yo sí creo que mi entorno y mi mundo, y ese mundo que yo viví de mi niñez en Caibarien, como tú bien dices, era un pueblo de calles muy anchas que todas daban al mar, ¿no? Está mm, fundado en tierra rocosa, caliza, entonces la luminosidad es muy fuerte, la gente habla muy alto y gesticula mucho. Y yo sí creo que todo ese mundo, en ese momento de los finales de los 40 y los 50, sobre todo la música, tenía una fuerza muy grande en el pueblo. Habían tres jazz band, había orquestas de cuerda, o sea, a mí me fue muy familiar el mundo musical y yo creo que eso me sigue acompañando inclusive al momento de construir un personaje, ¿no? Siempre pienso en música cuando voy construyendo el personaje. La realidad es que yo era un niño hiperkinético. Yo estaba una noche jugando con mis amigos. Los portales de Caiberén eran muy anchos y jugábamos, todos los niños jugábamos en la calle. Entonces corríamos a policías y ladrones, etcétera. Al lado de mi casa había una sociedad de los caballeros católicos, pero yo no sabía que allí dentro había un teatro. Yo desconocía eso. Y huyendo de los perseguidores, empujé una puerta y quedé lívido. Estaba un escenario encendido, había un grupo de actores ensayando y yo quedé indubilado por eso que yo estaba viendo. Entonces el niño hiperkinético comenzó a ir todos los días a ver esos ensayos. Y al dueño de la compañía, que era muy amigo de mi papá, le pareció rarísimo porque me conocía y me decía jiribilla. Yo no paraba, la kinexis mía era terrible, pero yo me quedaba sentado viendo. Y un día me dijo, Jorgito, ¿a ti te gusta el teatro? Yo dije, sí. ¿Y te gustaría trabajar en el teatro? Sí. ¿Y qué tú sabes hacer? Yo, cantar, porque yo cantaba en el colegio, ¿no? Entonces me llevó al piano del maestro Pedro Coto y Pedro me dijo, ¿qué canción te sabes? ¿Qué quieres cantar? Y yo le dije, Contigo a la distancia. Hacía 5 años que se había compuesto Contigo a la distancia. ¿Ok? Y él me hizo una introducción, me dio la entrada y yo canté, como si hubiera cantado toda la vida acompañado, ¿no? El tipo, siempre un niño en una función teatral equivale a papeletas vendidas. Eso es un hecho, ¿no? Siempre es captar. Y debuté cantando ellos hacían dos comedias, ¿no? De teatro vernáculo y después todos los actores de la compañía hacían un show.
los que podían cantar, cantaban, los que bailaban, bailaban, tocaban un instrumento, o sea, un show. Así era la estructura de la época, ¿no? Y bueno, en 2 temporadas hice lo mismo, canté. Y a la tercera temporada me dijeron, vas a actuar. Entonces me dijeron, tienes que decir esto. Esta carta y este paquete lo manda el señor Pepe Rendijilla. Yo no decía más nada, era como un niño que entregaba un regalo. La obra se llamaba Regalo del Novio. Bueno, la escena era con el director de la compañía. Cuando yo voy a entrar y a hablar, tropecé y casi me caigo. Y eso provocó una carcajada en el público. Pero yo nunca había sentido que alguien se riera de nada de lo que yo hacía. Yo era un niño, ¿te das cuenta? Pero eso se disparó por dentro. Dije ese texto y este hombre, cuando vio que había risas en el público, empieza a improvisar y yo improvisé con el tipo. Ahí comenzó esta historia que ya son muchos años, ¿no? El, Yo no, el tropezón del éxito, vamos a llamarle al inicio de la historia. yo no sé, era muy raro porque era otra época, es que es un mundo que no tiene nada que ver con el mundo en que vivimos en este momento, ¿te das cuenta? Y ese pueblo y las condiciones. Eso me llevó a tener un programa de rock and roll en la radio con 12 o 13 años, ¿no? Y en esa misma época llega a Cay Barien la Mex a hacer una película que se llama Y si ella volviera, con grandes estrellas de todo el continente. Pero en la película había un niño y empezaron a escoger niños en el pueblo y quedé yo en la película. Jiribilla. La jiribilla quedó ahí y fue una experiencia, mi primer contacto con el cine, de hacer cine. Porque ya yo tenía mucho contacto con el cine porque un tío abuelo mío era el dueño de los cines de Caibarí. Entonces yo tenía entrada libre a los cines y me fascinaba el cine. Estar en el cine para mí era el mejor regalo de la vida, ¿no? Yo a veces cuando me pongo a conversar y hablo, sobre todo del cine mexicano de la época, ¿okay? Que eso era el fuerte, en 2 cines era eso, ¿no? Cine mexicano, cine argentino, y en un cine que era el América, que era de fin de semana, eran los grandes estrenos que se hacían en La Habana, que se estrenaba a la vez que en Nueva York, porque esas cosas uno las habla ahora y eso, uno dice, pero eso era así. Dice, sí, era así. Entonces, el Cine América de La Habana conectaba con el Cine América de Caibarien. Y el estreno en La Habana se hacía junto en Caibarien. Cosa insólita, inclusive con el triunfo de la Revolución Cubana y todo ese peo y toda esa cosa, las últimas películas norteamericanas que se vieron en Cuba, yo las vi en Caibarien. Cancán y todo eso, ¿no? Bueno, estamos en la niñez y ya cuando pasan los años, estoy en bachillerato y todo ese cuento, un buen día yo vi la convocatoria de la Escuela de Artes Dramáticas de La Habana. Esa escuela, estos son datos que a veces la gente no conoce con claridad. Esa escuela fue fundada en el año 37. Es la primera escuela de estudios de actuación en el continente americano o en el continente latinoamericano. ¿Ok? Y fue fundada por un alumno directo de Stanislavski, que no era ruso, era austriaco. Cuando todo el problema del teatro de arte en Moscú salió de gira, el teatro de arte de Moscú, y quedaron en la frontera. Algunos actores no sabían qué iba a pasar si por estar en la frontera y ya aparecía la cortina de hierro, ¿no? Si podían regresar a Moscú o si podían irse. Le escriben a Stanislavski habla con ¿cómo se llama? Stalin, y Stalin crea el teatro del Teatro de Moscú, de arte de Moscú, que es el mismo que existe en la actualidad. Mucho de esa gente pasó la frontera, llegó a Francia con los manuscritos de Stanislavski. ¿Ok? Entonces, los franceses
no comieron Stanislavski. No les gustó, ellos hacían otra cosa, hacían la comedia francesa, hacían otra cosa, era otro estilo de actuación. Mucha de esa gente fue la que llegó a Nueva York y que más tarde crea toda esa historia de Nueva York. Y este loco, yo no sé por qué razón, en el año 37 llega a La Habana. Esas carambolas de esa isla, que es una isla rara, especial, y suceden cosas mágicas. Tú Historia dices, interesante. Esa historia está borradísima. Esa historia sí, ¿no? muy pocas personas la conocen. Excelente. Claro. Entonces, todos los alumnos de ese hombre, que era Roberto Garriga, Modesto Centeno, Vicente Revuelta, Adolfo de Luis, toda esa gente, fueron mis maestros cuando yo llegué a la escuela de dramática. ¿Ok? Entonces, si tú me preguntaras, ¿dónde tú fuiste feliz? Porque yo creo que la felicidad son pequeños momentos. Yo fui totalmente feliz en la Escuela de Arte Dramático cuando yo encontré ese conocimiento, cuando yo encontré esa pasión, esa ética, esa disciplina, esa manera de observar el mundo. Ejerció en mí una fascinación tremenda. Esos maestros yo moriré agradeciéndole. Eran gente muy excepcionales, realmente, que tenían una gran pasión por lo que hacían y esa misma pasión se la enchufaban a uno y con esa misma pasión eh, ellos hablaban de la ética y la disciplina. Yo sigo pensando que en esta profesión hay un 85% que es la disciplina. El talento sin disciplina no llega. Y en estos 62 años de profesión me he dado cuenta que he conocido mucha gente talentosa, pero que no es disciplinada y no han llegado. Eres un maestro del teatro, Jorge. Yo incluso recuerdo en el teatro que un día fui al teatro estudio y estaban montando, no recuerdo el día que me quieras o algo así, y habían traído Sí. un actor invitado a hacer de Gardel. O sea, buscaron un actor invitado a ser de Gardel y ese actor invitado era del Rita Montaner y era Jorge Cao, que hace una incorporación maravillosa de Carlos Gardel. Esa obra a mí me impactó, una muy limpia puesta en escena y un trabajo impecable de actuación que hiciste en esa obra. Sí, eso es una puesta en escena de Humberto Arenal Te vi en, para Juan, teatro. te vi en Juana Para de teatro. Beciel, en el sótano. ¿El sótano, Sí, claro. te vi en En el Juana de Beciel. sótano, sí, Eh, el estreno mundial de Juana de Besí sí. De José Emiliano. Pero todo Sí. eso fue mucho más para acá. Mucho antes hiciste televisión, hiciste teatro. Cuéntame un poquito No, de tu comienzo en la televisión en Cuba. fue casi por carambola, por decantación de Jorge. Pasó un momento en la década de los 60, yo me graduó en el 63 para el 64, ¿no? Y muchos de los grandes galanes se fueron de Cuba. Y entonces decían, ¿dónde está Jorge Páez? Se fue. ¿Dónde está Jorge Bauer? Se fue. ¿Dónde está Jorge Mars? Se fue. Todos los Jorge se habían ido. Y este muchachito, el cao, ¡pum! Pero las grandes actrices estaban ahí. Entonces, Lilo, eso es otra escuela. Porque, por ejemplo, hay un fenómeno que en Colombia tuve que recurrir a eso, a ese origen, que es hablar correctamente diciendo todas las letras. ¿Me hago entender? Porque un Perfectamente. actor se tiene que hacer entender. Aquellas mujeres, la Marixa Rosales, María de los Ángeles Santana, Consuelo, Rosa, pude actuar siendo un muchacho recién salido de la Escuela de Arte Dramático, que había hecho un par de obras en Arlequín, que estaba en la rampa encima de lo que era el Ticoa, no sé si te acordarás de eso. Allí estaba la Sala Arlequín, que era de Rubén Vigón, un gran director cubano y además un gran escenógrafo cubano. En esa sala murió Rita Montaner y en mi época la estrella era María de los Ángeles Santana. Con ello yo trabajé 3 años y fue como, digamos, la ventana para que la televisión me pudiera llamar. Roberto Garriga había sido maestro mío de segundo año y entre Modesto García, Roberto Garriga. Modesto Roberto Garriga y Modesto Centeno, que los dos habían sido maestros míos, por ahí fue que empecé a hacer
la Comedia del Domingo, el Cuento Universal y algunos teatros. En aquella época, el gran teatro de la televisión se ensayaba 26 días. Se hacía en la mañana un ensayo en seco, en el mediodía un ensayo en cámara y salíamos al aire en vivo, pero se filmaba en kinescopio, ¿no? Entonces era una experiencia única, única porque estaba el hecho en sí mismo del teatro, de que no hay un corte porque no es el video de ahora, ¿no? Ni es el cine por plano, es que va de arriba abajo. Y tú tenías que estar ahí. Y si te equivocabas, Como, olvídate la noticia. como un teatro filmado. Yo, mira, de esa época yo tengo miles de recuerdos, pero hay cosas que me impresionan profundamente que yo después no encontré material humano desde el punto de vista tecnológico y de la gente de servicio al trabajo del actor, como las Clotildes vestuaristas. Cuando hago Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, tú te acuerdas del estudio 17 y el estudio 19, Claro. y había una cosa anchísima, tú trabajaste ahí muchísimo, esto que entraba en la rastra. Garriga monta las calles de New Line ahí, y los dos estudios tenían réplica de la escenografía del zoológico. ¿Ok? Entonces yo era Tom Winfield, tenía que hacer los monólogos de Tom Winfield. No había un dolly como el de ahora. Era una carretilla con yute en las ruedas y una banqueta clavada donde me sentaban a mí ahí y yo hablaba. En esa época, cuando uno recibía el guión, en el Parlamento venía el plano donde tú ibas a hablar eso. Eso ya no existe, ¿no? Un guión técnico. Pero, no, un guión técnico que tú sabías. Sí. Entonces, cuando la cámara hacía así, y pum, se metía aquí, las Clotildes me quitaban la ropa, me ponían otra, y cuando terminaba el monólogo me sentaban en el estudio que me tocaba hacer la otra escena. Todo en vivo. Claro, cuando uno terminaba, quedaba cuadraplégico del susto que había pasado. Es una adrenalina Claro. horrorosa. Pero los coordinadores, por ejemplo, eran gente muy hábil. Cualquier equivocación, cualquier situación, estaban ahí. O sea, el equipo era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que uno se sentía seguro sabiendo que estabas en la cuerda floja, porque podía pasar cualquier Por cosa. Dios. Yo alcancé a hacer televisión en vivo en Cuba y recuerdo también llegar a un estudio y del 12 al 11 o del 12 al 10 corrían los actores, se iban quitando una ropa de época para ponerse una ropa actual para cambiar de una aventura a un teatro a otra cosa. Era una adrenalina muy linda lo que se veía también en esos estudios. Entonces, Jorge, de esa época tienes el cine. ¿Hiciste cine por esa época? Hice una película que se llama, eso creo que es de Masip, se llama Y me hice maestro, un papelito muy pequeño, y fue el primer momento del cine cubano, ya yo siendo un actor graduado de la escuela. Pero te viene una Yo no, película importante que es Plaf. Yo sí, recuerdo pero Plaf. ya Plaf se filmó del 88 para el 89 y salió en el 90, ¿no? Ya más para acá. Es mucho más acá, ¿no? En esa década, del 85 al 94, que es cuando yo vengo a Colombia, hice 21 películas. Yo no me acordaba. El otro día, porque ahora he estado muy cerca del cine independiente y todo eso, entonces tuve que hacer una lista para la asociación de cineastas, ¿no? Para la academia. Y tuve que hacer un esfuerzo porque yo sabía que tenía más, pero no me acordaba de los títulos, porque son cosas que han pasado muchos años, Lilo. Han Pero pasado. Plaf tuvo una repercusión internacional interesante y además hace un trabajo actoral maravilloso. Sí, porque me dieron la posibilidad de hacer un personaje específico, el Contreras, en diferentes posiciones de la sociedad.
Entonces tenía diferentes caracterizaciones. Son seis personajes dentro de la película. Ahí me dieron un premio en el Festival Latino de Nueva York por ese trabajo. Exacto. Ese fue en el 90, 91, una cosa así. Eh, yo recuerdo que trabajé contigo, yo era un asistente de dirección que empezaba en la televisión en una cosa que se llamó Vive el Disparate, con Marilena Espinosa. Hiciste un personaje ahí que trabajaba, creo, trabajó Perú Gorría, trabajaba Héctor Eduardo, Michelin Ah, sí, Calver, sí. Gufanti. Bueno, yo empezaba en la televisión en ese momento y después, No, pero después hicimos otra cosa con María Elena, que tú eras la primera asistente, claro. sí, bueno, Sin perder la ternura o algo, algo así, pero después sin también, perder la ternura, exactamente. Era Mirti Ibarra, Michelin Calvet, sí. Perú Gorría, que empezaba también. Y tú sí, Esto, luego eso es hiciste, muy bonito. ¿Sabes que eso era muy bonito? luego hiciste Ah, Bucaneros, ¿no? tú estabas asistente en eso, los No, no, bucaneros. no, 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 lo recuerdo, yo estaba en la televisión en eso y te veía que Sí. habías hecho los bucaneros. Yo veía a los Mira, actores. ahí tengo una anécdota buenísima, porque el Melchor Suárez de Puago entraba en el capítulo 50, ¿no? Entonces, bueno, me llaman, Jorge, ya esta semana, y cuando llego me dice Jorge Nelson, creo que era el director, Jorge sí, Nelson no, Ferreiro. sí, no, Jorge Nelson Ferreira. Me dice, Jorge, mira, vamos a aprovechar que tengo unos caballos y hacer tu entrada, vayamos, y no sé qué, pa. Y yo, bueno, chévere, ¿y cuál es mi caballo? Y dice, este, y bueno, ¿y cómo se llama? Dice, Furia Blanca. Me monto en el caballo y le hago, y el caballo no caminaba, arrancó todo el mundo menos el mío. Entonces, este hombre, que era el que cuidaba los caballos, tenía todo esa cosa, Pepe el burro, algo así le decíamos. Miguel el Mulo. Miguel. Cogió una tabla y le ha hecho fábana al caballo. Se me para en dos patas y yo arranca aquello. Y yo iba volando. Yo dije, tú no me vas a matar a mí, hijo de pucha. Y yo iba aguantado. Se me cayó la espada, el sombrero, la capa. Y como un cohete. Y llegamos, pero voló como, qué sé yo. Y la cámara siguió aquella cosa y llegó una cerca de piedra. Yo dije, me maté. Porque yo no, si este tipo salta, este caballo salta, ¿cómo me aguanto yo del caballo? Pero llegó a la cerca, ¡pum! Y frenó. Y yo me tiré el caballo y llegué a Bayamo caminando. Eso fue muy cómico. Mira, de eso se trata este espacio, igual de ver esas anécdotas de rodaje, lo que el público no ve y todo lo que sucede detrás de cámara. Jorge, ¿cómo describiría el ambiente teatral y cinematográfico en esos años que inició tu carrera? Algo extraordinario, fue una ebullición de suma importancia para la cultura en general y muy en particular para la gente que estábamos acercándonos y empezando una carrera, ¿no? En la Cinemateca, por ejemplo, de La Habana, los estudiantes y los jóvenes tenían un pase y teníamos mm, bloques cinematográficos con guías de grande prestigio, o sea, críticos de mucha importancia que nos explicaban qué era el realismo, qué era el no sé qué, qué era el no sé cuánto alemán, la nueva ola, o sea, uno veía eso todo el tiempo. En La Habana existía en ese momento 37 salas de teatro dramático, sin contar a los infantiles, la ópera y la zarzuela, ¿no? Entonces, la variedad era inmensa. La gente se reunía en lugares muy concretos, el Carmelo de Calzada, etcétera, después de terminar las funciones, ¿no? Como pasa en Nueva York, pasaba ahí, ¿no? Y conversábamos, nos veíamos unos a los otros y discutíamos. Entonces, era una ebullición, francamente, que permitió una formación intelectual sólida para encarar el trabajo. ¿Me hago entender? Era muy importante. Yo recuerdo mi maestro de actuación, Modesto Centeno, cuando fue a terminar el segundo año, hizo un análisis de cada uno de sus alumnos
Entonces cuando llegó a mí, dijo, Jorge Cado tiene tales y tales y tales condiciones y virtudes. Se convertirá en un actor spot o en un artista. De esto ha pasado 63, 64 años. La libreta está conmigo y cada cierto tiempo yo la abro y me hago la pregunta, ¿no? Me ha servido de guía espiritual para toda mi carrera. Estando en Arlequín con la Santana, Rubén Vigón me dijo un día, mire, usted se tiene que dejar descubrir cada 5 años. En ese momento tenía 20 o 21 años, era demasiado joven como para entender la profundidad de lo que me estaba diciendo. Pero si yo me siento a pensar lo que han sido estos 62 años, cada 5 años yo he pegado un salto raro a direcciones diametralmente opuestas, pero me he dejado descubrir de alguna manera. Alguien dice, mira, venga para acá, ¿no? Y eso me ha permitido seguir desarrollando cosas. Ya más adelante, digamos que los 80 y los 90 para mí fue muy importante. Fue muy importante para mí, si observáramos el currículum vitae de esa década, yo no sé en qué tiempo dormí, porque hice cuanto hay en el teatro, pero lo fundamental fue un encuentro con María Elena Ortega. María Elena Ortega era una muchachita, hija de 2 actores, de Hilario Ortega y su mamá, las dos eran actores, que cuando yo era un actorcito jovencito, se desmayaba por mí, no sé qué, era la fan número uno, y yo la atendía, y de pronto desapareció esa chica. Y un buen día voy a llegar al Ritmo de Montaner y me dice el director de la época, Jorge, llegó María Elena Ortega de Moscú y viene a hacer la obra de diplomación aquí, y tú eres el protagonista. Yo digo, María Elena Ortega, yo no sabía que se había ido a estudiar. Con ella trabajé 10 años. Yo tengo que decir que soy antes y después de María Elena. Qué bonito. Lo que yo pude asimilar del conocimiento que ella había tenido y concretar el conocimiento que había aprendido en la Escuela de Arte Dramático, lo aprendí con María Elena. ¿Ok? Después la vida da muchas vueltas. Llegué a Teatro Mío y ahí estaba otra mujer, Miriam Lescano. Esta había estudiado en el Berlin Ensemble, tenía otras ideas que se conjugaban con María Elena, pero tenía otras características. Y esos últimos años que yo estuve en Cuba eh, actuando en tanta cosa distinta, en el teatro trabajé con Miriam y también dejó cosas muy concretas a mi formación, que es lo que yo traje a Colombia. Hace poco, aquí en Miami, pusieron la obra Manteca, que tu personaje lo hace mi gran amigo Gilberto Reyes, el que tú interpretaste en Manteca. Sí. Cuando se estrena esa obra, yo fui a verla y estaba todo el mundo no con miedo, sino estábamos como inquietos porque se va logrando un ambiente inquietante por lo que plantea la obra. Son solo tres Uh-huh. actores en escena, creo que en ese momento lo hicieron, era Michelle Iscue, usted y estaba también Mabel Roche, creo que eran los tres actores. Sí, lo hizo Sí, Mabel doblando con Celia García, con Celia, exactamente. Escrita por Alberto Pedro y dirigida por con Miriam Miriam Lescano. Lescano. Una puesta en escena muy fuerte, muy... has estado en momentos importantes del teatro cubano, Jorge. Eso creo que dice mucho. Ese paso de Teatro Mío y tener una directora como Miriam y un escritor como Alberto Pedro fue determinante. O sea, a mí me pasó después de Manteca yo hice Delirio Habanero, ¿no? Sí, Lo primero que hice con ellos fue, que creo que es la obra más importante de toda mi carrera, Desamparado, que está basado en El Maestro y Margarita de Bulgakov. Eso es una paranoia inducida y yo creo que eso es un trabajo. Hay un amigo tuyo, que en paz descanse, Amado del Pino, que hizo un panegírico de mi trabajo, con la toda vi, esa... la vi con Amado del Pino. Fui a ver la obra con Amado del Pino.
Sí, eso fue muy importante para mí y en el momento en que llegó a mi vida, porque la vida es así, te va llegando las cosas o no te llegan y para adelante. Pero el proceso que había en esa agrupación, hago después, eso lo produjo Pablo Milanés y lo estrenamos en Madrid, eh, ¿cómo se llama? Delirio Habanero. Es una obra sumamente difícil. Nosotros trabajamos con etnólogos, con psicólogos. Yo me fui para Mazorra un tiempo, estuve una semana ahí, tuve que salir corriendo porque una loca me quería cortar los testículos y con una tijera. Me pasaban todo, a mí me pasan cosas insólitas, pero me pasan. Entonces, bueno, pasa de todo. Perfecto, eso se hizo, se estrenó en Madrid y fue muy exitoso. Fue una cosa como una bomba atómica. En La Habana después vinimos y se hizo, en fin, pasaron miles de cosas. Para resumir el cuento, ya yo estoy en Colombia, Fanny Mique, yo había hecho una obra en el Teatro Nacional y Fanny se enteró de esa obra que yo había hecho en Cuba y me dice si esa obra podía venir y yo los puse en contacto. Eh, el personaje más complejo psicológicamente que yo creo que haya hecho es eso, porque piensa de este blanquito sacar un tipo que cree que es un muerto vivo, que el Benny Moré reencarnó en él. Eso es Sí, una sí. perspectiva ahí que tú dices, ¿esto qué coño es? Pero bueno, era. Resumiendo, esa obra fue un premio de la Unión de Escritores y Artistas. Perfecto, todo estaba bonito. Cuando se organiza que iban a venir a Colombia, Miriam me manda el video y cuando yo me veo, yo no supe cómo volver a entrar en el personaje. Y le dije, yo no puedo hacer ese papel. ¿Cómo tú no lo vas a hacer? Digo, no lo puedo hacer. Yo no sé cómo entrar ahí. Y no pude. Lo hizo nuestro amigo Bárbaro Marín, Bárbaro que Mauricio. fue el que lo hizo acá. Y Fanny Mique me dijo, mira, ahora tú tienes que subirte al escenario toda la noche y presentar la obra para que la gente te vea. Y me obligó a presentarme la obra. Te tocó presentarlo Increíble. ahora. Sí, Sí, no, sí. Delirio Banero es un texto No, es excelente. tremendo. Bueno, Excelente. ¿cómo haces para... vas de Cuba, vas a vivir... No, vamos a hablar un poco de Jorge Cao y la pedagogía en Cuba. Jorge Cao, cuéntame Bien. un poquito de esa etapa como maestro de artes escénicas en Cuba. Cuando ya yo salí del servicio militar, hubo un nirvana ahí, un tiempo que no se podía regresar al Ministerio de Cultura, fue todo el tiempo oscuro aquel de la parametrización, entonces la justificación legal que había era que sobraba gente, entonces si sobraba gente no podía entrar más nadie, ¿no? Y en ese momento salgo yo del servicio militar con todos los honores haber cumplido y no podía ocupar mi plaza. Fue una etapa jodidísima para mí, dificilísima. Trabajé la cena de Zapata haciendo carbón en una fábrica de ladrillo refractado. Yo hice de todo, ¿ok? Hasta que en un momento determinado ya monté changó con conocimiento, como se dice en Cuba, y me paré en la puerta del ICAI y esperé que Alfredo Guevara entrara y le expliqué todo eso. Y el tipo me hizo subir y me hicieron el examen de entrada en el ICAI y me aprobaron y me dieron a producir. Nunca en mi vida había producido nada. Prácticos del puerto, de Villafaña, no, de Villa, ¿qué? Villalgo, ahora se me olvidó. Es un director joven que había en esa época, casi, no, era mayor que tú. Villarreal, Todavía tú estabas, no, Villarreal era de la televisión, de la que televisión, trabajé sí, también con... sí. Bueno, no me acuerdo. El asunto es que yo produje Práctico del Puerto, que era un documental. Y ahí pasaron miles de cosas y yo siempre no tenía la actitud del productor, tenía la actitud del artista. Entonces, pedía una grúa, no hay. Entonces, un camión, no hay. Y no había de nada y terminaba con el camarógrafo trepado en mis hombros y filmábamos y cosas así.
Una vez había que entrar, estábamos esperando un supertanque de ruso de petróleo, porque se llamaba práctico del puerto, todo lo que era el puerto y la cosa. Y el barco no llegó nunca, y cuando ya di corte, de pronto miro el horizonte, y cuando estoy por acá, veo el barco y cojo una lancha del práctico del puerto con un camarógrafo, que además el otro lo dejé en tierra porque se mareaba. Y yo hacía lo que no podía hacer, eso es lo que no hace un productor, o sea, no era un productor nunca en la vida, ¿no? Entonces, esto, nos subimos junto con y nos metieron presos los rusos en el barco. Eso fue un lío terrible. El final es que, bueno, terminé de hacer práctico de puerto y me llamaron del calle, mira, ahora vuelve a ser actor porque tú aquí No no eres eres, productor. tú no eres productor ni un carajo. Cosas así. Entonces, eh, y en ese mismo interín comencé a impartir una clase de actuación en la Casa de la Cultura de Plaza de la Revolución. Primero con niños muy jovencitos y después ya con adultos. Y empecé a montar mis primeras obras, ¿no? Ya me fui como adentrando en esa necesidad. De allí me llaman a la Escuela de Instructores de Arte para que iban a dar unos talleres para profesionales, ¿no? Para mejorar el conocimiento. Ahí estuve como 4 o 5 años. Después me llamaron del Instituto Superior de Arte de la Facultad de Cine, Radio y Televisión y para dar a directores de radio y televisión las clases, los futuros directores y eso. Y así fue que llegué a San Antonio de los Baños. Entonces, esa experiencia eh, fue muy importante porque estuve muy legado a la cantidad de cosas que hice en el teatro, más la pedagogía de la enseñanza, más mis apariciones en la televisión, más mis apariciones en el cine. O sea, fue un gran cúmulo de trabajo. Estaba muy joven y podía con todo. A veces no sabía ni cómo es que lograba, pero yo creo que si a mí me pregunta, yo en los últimos 30 o 40 años he dormido muy poco. He estado trabajando todo el tiempo. ¿Cómo hace la transición de trabajar en Cuba a trabajar en un país como Colombia? Llegas a Colombia, tienes un éxito asombroso con Pecado Santo, pero también hubo dificultades, historia de salud, hubo algunos problemas. Yo me enteré llegando allá, trabajamos en la misma compañía que fue TV Cine, y recuerdo que se hablaba de este tema que llegando tuviste. A las 10 horas empecé con un dolor abdominal. A las 10 horas de estar aquí, de estar en Colombia, estaba en un cóctel de bienvenida y empecé a sentirme mal, 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 mal. Entonces, habían cubanos en Tevecine en ese momento y por suerte yo estaba en casa de María Antonia y, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este, Miguel Ángel Díaz. Y Miguel Ángel, por suerte. Esa noche me había quedado ahí. Ellos me llevaron para la clínica El Bosque. Yo no había firmado contrato, no tenía salud, no tenía nada. Estuve 17 horas en un pasillo y un médico adorador del béisbol cubano me puso un suero. A las 17 horas trajeron todos esos papeles de TV Cine, entonces me entraron a cirugía, me hicieron una oclusión por brida por 7 puntos. Eh, al, Estaba a punto de una septicemia. Al regresar de la anestesia y de la cirugía, hice un paro respiratorio por alergia a la anestesia. En fin, eh, si uno ve la fotografía mía de cómo yo salí de Cuba y los primeros planos de Pecado Santo, es imposible eh, que fuera la misma persona, ¿no? Perdí 22 kilos en una semana, 22 libras en una semana. Y a la semana, el director, Jorge Ali Triana, fue y me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, tenemos dos posibilidades. Tú me llevas al aeropuerto y me voy para Cuba y voy a tener contigo una deuda de $6,000, que eso es lo que costó todo el proceso de operación, que no te voy a poder pagar nunca. O grabamos. Yo estaba así, me caía.
Y él me dijo, no, grabamos. Entonces yo salí del hospital, tenía el abdomen cogido con presilla, no estaba cerrado, el médico no me permitía salir y yo dije, yo tengo que salir. Eso fue un viernes, el sábado en la tarde hicimos una lectura de grupo, yo no podía leer, las letras se me iban del libreto, se me escapaba. María Antonia sentada al lado mío, que se lo tengo que agradecer mientras viva, me iba soplando todo y yo iba hablando. Y el lunes siguiente, el domingo me cerraron, el lunes fui a grabar. Los primeros días, Jorge sabía que yo no podía, yo estaba hecho mierda. La única suerte es que el personaje tenía un cáncer terminal y toda aquella flaquencia y todo ese deterioro le venía bien al papel para arrancar. Y como a los 7, 8 días, Jorge puso una escena importante con un magnífico actor colombiano que ya murió, Valdiri. Alberto Y Valdiri. yo dije, bueno, sí, yo dije, un excelente actor y excelente persona. Y bye. Y yo dije, a mí se me va a salir la tripa por la boca, pero por lo menos esta gente va a saber que yo soy actor. Porque había comentarios, ¿no? Que feo estaba, que no sé, la gente a veces puede ser muy cruel. Y uno tiene que sobreponerse frente a todo esto solo, en un país que yo no conocía a nadie. O sea, no tenía nada, nada. Yo llegué aquí con $3 en el bolsillo, no tenía más nada. Entonces, hice la escena. Y cuando terminé la escena, los técnicos empezaron a aplaudir. Y me gritaban, berraco, berraco. Pero en Cuba, berraco es come mierda. Y yo no entendía, ver, así. Y yo decía, pero ¿por qué me están diciendo come mierda? ¿No? Estúpido, imbécil. ¿Sabe yo que lo que me están diciendo? Y Jorge Ali se tiró de la cabina y dijo, yo solo dije que este era el mejor, por eso lo traje. Ahí di el primer paso en Colombia Libre. Ese fue el primer paso. Te Después, por cuento, suerte, Jorge, te cuento que esto de berraco, yo ahora acabo de publicar un libro de anécdotas. Me pasó a mí con Nelson Osorio ahí en TVCine, me dijo, me mandó a escribir algo y me dijo, usted es un berraco. Y me insulté y aquello intervinieron varias personas porque la confusión, y eso es una de las anécdotas que tengo en mi libro. Entonces, Jorge, yo recuerdo cuando llegué a Colombia en el 97, una de las personas que me recibió, que fue muy... Yo llego con $5, llevaba más dinero que tú. Que todavía lo conservo, lo tengo por ahí, los $5. oye, qué Y tú, bueno. Yo me y los comí en perro caliente, no, los tres. eh, y, y te cuento que te apareciste, me diste un abrazo, me diste la bienvenida y me diste un dinero, me metiste en un bolsillo y me dijo, para que arranques aquí, que te tiene que ir muy bien. Esa fue como una bendición y esas cosas no se olvidan. Después estuviste presente en el nacimiento de mi hijo. Son cosas que siempre uno va a recordarla. Mira, pecado. Lo cómico de esa, para en esa recta. Sí, Tú estabas grabando y me dijiste, Iracema está y voy para el hospital. Entonces hice la escena estúpida de todos los hombres que estaban esperando el hijo. Caminaba y cuando se llevaron a Iracema, yo caminaba, estaba en un nerviosismo terrible hasta que tú llegaste y había acabado de nacer Camilo. habías asumido mi lugar. Sí, no, pero yo estaba como si fuera el mío, no, pero Sí, claro. terrible, yo No, estaba en un nerviosismo. el, Siempre me el, aterró eso. el exilio une mucho, el exilio une mucho a las personas. Otra cosa importante, Jorge, después de Pecado Santo, viene otro éxito fabuloso, creo que es La Mujer del Presidente, ¿no? Hice La sombra del deseo con Amparo Grisales Pero después La y Mujer... entre Pecado Santo y eso. Y inmediatamente en TV Cine había un taller de dramaturgia y los Sí, Mauricios estaban allí. Y Mauricio Navas y Miranda escribieron La Mujer del Presidente. Y ellos parece que pensaron hacer eso, pero era una producción, superproducción, y parece que no podían asumirla. asumirla. Y nos vendieron a los Mauricio y a mí para Caracol. Entonces se hizo en Caracol. Yo creo que
esa serie, en el momento que se estrena la serie, es que la televisión colombiana se divide en dos canales privados. Sí, Esa serie dio una pauta de hacer una televisión más contemporánea. Hace poco la pasaron y yo volví a ver, yo hacía 100.000 años que no veía eso, y me di cuenta que dramatúrgicamente era interesante, que puesta en pantalla interesante y el trabajo de actuación de la gente chéverísimo, y es una manera diferente de contar la historia como se contaba antes. Es una lástima que hayamos retrocedido, o sea, hubo un desarrollo gigante tecnológico, pero en el aspecto de la dramaturgia colombiana y de la dramaturgia de la imagen colombiana, yo creo que se retrocedió, se, se hicieron fórmulas foráneas para la venta y se logró. Después, poco a poco, se ha ido recuperando y entre col y col, uno ve que la televisión colombiana es una televisión muy sólida, definitivamente. Eh, yo sí no he hecho chauvinismo ni un carajo. Esto sí, sigo pensando que es uno de los mejores televisores en televisión, en series y telenovelas del continente americano, no, y latinoamericano. el nivel de los actores, el nivel profesional de los técnicos, del equipo artístico, pues, es excelente. Trabajar en Colombia es una bendición. Y usted es muy respetado en el medio como maestro que es, que te lo has ganado, te lo has ganado. Jorge, no solamente televisión, en Colombia has hecho cine. Recuerdo, creo que es el último carnaval, recientemente hiciste esta de La Ciénaga, el asalto al mayor. Háblame, háblame un poquito del cine que has hecho allá. eh, son 11 filmes en 11. lo que he podido hacer en Colombia. Y los primeros fueron Puerta Cerrada, que es un mediometraje de Emilio Alcalde, y después hice inmediatamente El Último Carnaval. Pasó un tiempo grande, como de 4 o 5 años, que no me llamaron para hacer cine nadie, etcétera. Hice Cristo de Plata y después hice una coproducción con Venezuela que se llamaba Derecho de Confesión, con Marlon y Juan Pablo Raba, que fue ya ahí había una película interesante, ¿no? Ahí había ya otra cosa, otra enjundia. Terminando la pandemia en el 2021, hice Asalto al Mayor, que es una comedia. Fue bien interesante porque es una comedia sustanciosa y hecha con mucha imaginación. No es una comedia de merengazo, ¿no? De las que sabemos que también se hacen aquí para Navidad, etcétera, ¿no? Tiene otras características. Es un guión del Gordo Benjumea que tuvo 25 años para poder hacer la película y nunca reunió la plata para hacerla, y en un momento determinado se encuentra con Manso, que es un director joven que hay acá, un muchacho talentoso también, y empezaron a echarle corriente a eso, y el hijo menor, Álvaro Gutiérrez, de Benjumea, decide producir la película. Pero el Gordo, antes de morir, se dejó dicho qué actores querían los papeles. Eso fue interesante. Qué bien. Y quedamos sí, y entonces la hicimos con Jairo Camargo, y fue muy chévere y fue muy acogida, se vio prácticamente en todo el país, tuvo 140 salas de cine, se ha visto en festivales, etcétera, y la gente lo agradecía mucho. Yo pude viajar con la película, ¿no? Y era muy agradable ver el rostro de la gente, la alegría de salir, de ver una película que lo sacara del conflicto horroroso que se vive, y que había un disfrute, había una manera de reírse, de disfrutar y que nos reconocía. La Ciénaga la hice hace como 9 años antes. Yo no iba a trabajar en la Ciénaga porque no había papel para mí, pero el director fue alumno mío. Entonces ellos arrancaron la filmación y a la semana me llama Manolo. Yo le dije, nada, ese Manolo viejo Cruz. coge. Manolito Cruz, sí. Sí. Y Manolo, yo le dije, que ese viejo coge cualquier viejo allá en la cine, páralo ahí, no sé qué, que hable, y después yo lo doblo. Y creí yo que eso podía ser así. Eso fue una experiencia muy interesante.
Eh, porque ahora viendo la película, la imagen que la gente tiene mía de la televisión jamás se empata con la Ciénaga. Pero cuando llegué a la Ciénaga Real, que yo no había estado nunca, ¿no? Me puse unas bermudas, una camiseta y una chancleta y una cachucha, como le dicen aquí a la gorra. Ah, El terralito de la tarde, el olor a fango podrido, me hizo volver inmediatamente a Caigari. Y cuando me paré ahí, era ese tipo. Pero yo creo que lo mejor de La Ciénaga, que es una película que ha tenido un éxito tremendo, este año tuvo el premio Macondo, lo ha vi. tenido muchos premios internacionales. Para mí fue que 5 actores citadinos nos hayamos podido meter en el mundo tan particular que es la Ciénaga Madre de Santa Marta. Sí, Eso es una cosa muy, muy, muy distinta. Cuando Hice para, cuando uno va de Santa Marta a Barranquilla o a Cartagena, uno pasa por ese lugar que está lleno de puentecitos, puentecitos, puentecitos. Es muy particular. Jorge, tienes una trayectoria larga en cine, tanto en Cuba como ahora en Colombia. ¿Qué falta por hablar de eso? Estoy muy entusiasmado con lo que estoy haciendo últimamente en ese cine de bajo presupuesto, ese cine que uno hace con los amigos, que no cobras, pero no importa. Haces algo que te motiva, ¿no? Y que me ha permitido darle como un respiro a mi carrera hacia otros rincones que la gente no espera. Vuelvo a decir, cada 5 años déjate descubrir. ¿Ok? Y eso es lo que está ocurriendo con el cine colombiano y con Jorge Cava en este momento. Hice 2 películas basadas en la novela de Mario Mendoza para Amazon Prime, películas de alto presupuesto que sigue estando en Amazon. Y ahí pude hacer un personaje muy complicado psicológicamente y es un personaje que tiene como un misterio alrededor, un hálito eh, particular, es el poder y eso tiene unas características. Todo eso está hecho junto prácticamente con el Asalto a Mayor, con la Ciénaga, eh, y en este momento está en cartelera algo un mundo en que yo no había entrado nunca, que es el cine de terror. Pero este terror es un cine psicológico de terror. Y estos personajes no se sabe con claridad si están vivos, si están muertos, en qué dimensión andan. Y el mundo está en la psiquis del, del protagonista, pero esta película tiene unas características especiales. Eh, Tiene muchos efectos especiales, inclusive inteligencia artificial, y tiene una fotografía tremenda. Entonces estamos viendo qué va a pasar. Se estrenó la semana pasada, funcionó más o menos esta semana. En las funciones en que yo he podido estar, el público la cogió muy bien, excelente. Y terminé una película que me motivó mucho por varias razones. Es un sonero cubano que llega a Colombia, tiene éxito y la droga y el alcohol se lo lleva y termina tocando en el Transmilenio. Esa se llama Chris Sober. No ha salido todavía, está por salir. Creo que por ahí hay camino, hay propuestas nuevas. Terminé una novela para Caracol Televisión que hacía rato no trabajaba con ellos y que se estrena este año. Eh, He hecho cortos cinematográficos muy particulares. Hay uno en particular que me gusta mucho que se llama El Escape. Son 2 ancianos que encuentran el amor en ¿cómo se llama? Un sanatorio, ¿no? Como es que Un se asilo, un dice, asilo. un asilo de ancianos en el Cará y deciden escaparse de allí como 2 jóvenes adolescentes hasta que los agarran y los hijos los separan y todo ese cuento. Y que también está en tono de comedia y esto me permitió hacer otra cosa también. He hecho muchas cosas Qué en la vida. bendición, Jorge, como tienes 80 ya, ¿no? 81. 81 y sigues trabajando, sigues siendo un ejemplo, una estrella, un maestro.
te tocó otras cosas difíciles, pues puedo hablar de teatro, de Gepetto, que lo hiciste, la obra con Ahmed Kaf, recuerdo que fui a verla en el teatro, La pero primera que versión. la primera versión, sí, que no, no vi la otra versión, vi la de Ahmed. Hace muy poco, la hice con estudiantes del Teatro Libre. Que eso es lindo, siempre te preocupas por enseñar, dar clases, talleres, te veo muy activo dando clases y eso es súper importante porque es el legado que le deja a las nuevas generaciones. Pero hay una cosa, hace poco falleció un gran amigo que yo quería mucho, que es Julio Medina. Julio Medina, gran actor colombiano, cada vez que fui a Colombia fui a verlo en el lugar donde estaba ya, no internado, sino estaba pasando su vejez. Y Julito hizo un personaje memorable, don Martín Acevedo, creo que se llama el personaje de las aguas mansas. Y luego él dejó una parada muy alta en las aguas mansas, que incluso en Cuba se puso y fue muy famosa la novela. Y Exitosísimo. te toca repetir a ti ese personaje en Pasión de Gavilanes con un éxito similar, eh, un éxito abrumador, porque fue una novela que marcó a toda América Latina y parte del mundo. Cuéntame un poco cómo es un actor asumir un rol que ya otro actor lo ha hecho. Eso es algo, un reto. Sí, el personaje existía, estaba escrito, pero la propuesta de La Pasión de Gavilanes era otra propuesta que no tenía nada que ver. Aguas Mansas tenía una sobredosis del conflicto sociopolítico y social de la época. Y esta se fue a, formalmente hacia otro lugar, ¿no? A la gran superproducción, etc. Cuando se planifica eso, yo había hecho La Venganza y habían salido un cintillo que el villano de América y no sé qué y no sé cuánto. Y yo decía, yo tengo que inventar algo porque ya esto me está dando olor a encasillamiento. Y yo siempre he tratado de moverme. Entonces se plantea Pasión de Gavilanes y no, a mí no me iban a hacer casting porque no, porque yo era el villano. Entonces convencí al director de casting que me hiciera un casting. Después que se lo hicieron a medio mundo. Y quedé con Pasión de Gavilanes. Yo no había visto Aguas Mansas, nunca la vi. Cuando recibí el guión de Julio, eh, este hombre es un escritor extraordinario, y yo me di cuenta que tenía que llevar al personaje para otro lado. Y yo hice el abuelo ideal. Yo no hice un abuelo realista, hice un abuelo el que cualquiera quisiera tener, ¿no? Y le di un toque fantástico y humorístico. Y eso fue la diferencia. Lo más bonito, porque mencionaste a Julio, un caballero, una persona que respeté profundamente, un amigo y un excelente actor. Julio me hizo una carta maravillosa cuando me vio haciendo La Pasión de Gavilanes. Ese, ese espíritu ético que Julio tenía, yo no lo encontré en ningún otro actor en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Y eso fue muy chévere para mí. Pasión de Gavilanes es un fenómeno televisivo, como hay esos, a cada cierto tiempo hay un fenómeno, y sigue dando guerra porque esa primera versión sigue estando en Amazon y se sigue viendo. No hay, en Netflix, perdón, no hay un día que yo no reciba 7, 8, 10, 20 mensajes. Yo puedo publicar cualquier cosa en mis redes y todo el que me escribe me habla de Pasión de Gavilán, me habla de Martín Acevedo, me habla de las pelotas del Marrano y han pasado 22 años. Es 22 insólito, años. 22 años. Y sigue tan vigente como si hubiera sido ahora. Es una cosa rarísima, pero sigue. Hay países que le han puesto 9 veces, etcétera. Ahora me están escribiendo de Chile. Mañana voy a hacer una entrevista para un chileno
Esto es porque está Pasión de Gavilán otra vez. 9 veces han puesto. Jorge, entonces has alcanzado premios hasta en Rusia. Sí, eso es insólito. Pues yo no pensé que en Rusia se veían telenovelas, pero parece que se ven telenovelas. Sí, eso por La Venganza y otro de Bulgaria. Tengo Chile, tengo El Sol y Las Palmas de México. Son un montón de cosas ahí y muchísimos reconocimientos de lugares, de países, ¿no? De los canales de aquí también, a toda una vida. En ese sentido, bueno, tengo que estar muy agradecido, ¿no? Que Porque ah, se ha valorado el trabajo y un, eso es muy importante. eso, un actor con tu trayectoria, ¿qué siente sentirse un referente para los actores de las nuevas generaciones? Yo no sé, yo me comporto igual que siempre, yo dejo que la gente opine, ¿no? Lo que sí hay algo, yo creo que yo nunca he sido egoísta en lo más mínimo y me gusta trabajar en equipo. Yo siempre voy a hacer equipo, siempre, siempre, siempre. Y eso yo creo que me ha ganado respeto de las nuevas generaciones, porque hay actores que ya cuando tienen un desarrollo y un nombre, pues yo me la sé toda y no tratan de, ¿no? Y yo soy justamente todo lo contrario, porque si yo estoy abierto a recibir la propuesta que trae cualquier joven actor, pues uno puede pues enriquecer el trabajo, ¿no? Entonces yo siempre creo esas relaciones para romper todas esas barreras que hay de todo lo que se habla de la prensa, que no sé qué, y te van a hacer unas valoraciones muy especiales. Y esta es una profesión muy jodida, Lilo. Uno va a aprender toda la vida, pero uno tiene que estar en espera de que te escojan. Y eso siempre es, eh, yo tengo que dar gracias, he tenido trabajo, sigo teniendo trabajo, gracias a Dios, pero muchas veces a los 50 años vete porque ya no, ya eres un viejo, ¿no? Por ejemplo, el tema de ganarte los papeles a punta de casting se hace difícil y es porque a veces uno no, yo no soy un actor de casting, yo soy un actor de preparar con tiempo el personaje, de estudiarlo, de investigarlo. ¿Me hago entender? Yo hago el mismo análisis dramático en una telenovela que en una obra de Shakespeare. Yo no sé trabajar de otra manera. Entonces, pero sí, a veces uno siente que hay un peso y una responsabilidad porque la gente siempre espera que uno haga algo, qué sé yo qué. Y bueno, a veces uno no está, no está a ese nivel o no te sale el papel, ¿verdad? Es tan simple como eso. Es siempre un nuevo personaje y la construcción de un personaje es una interrogante. Y yo creo que ese misterio es lo que lo mantiene a uno activo, lo mantiene a uno vivo, ¿no? En la lucha de lograrlo, a veces lo logras, otras veces no lo logras con esa intensidad. Yo soy muy, muy crítico de mi trabajo, muy crítico. Pero bueno, ya estoy en esta recta final y ya te digo, este aspecto del cine y los papeles estos que he estado haciendo en los últimos años, me parece que me dio como un aire, me dio un aire chévere que me hizo dudar. Mira, hay una experiencia, hice una serie en Barranquilla que se llama Tan lejos como pueda, que yo creo que es un trabajo de verdad importante. El primer día de rodaje, eh, la gente vino para mi casa durante mucho tiempo, ¿no? Y se ensayó aquí, todo ese cuento, y después nos fuimos para Barranquilla. El primer día de rodaje había una escena, que es la primera escena del primer capítulo, que el tipo estaba cocinando y abría una puerta y llegaba esta señora y se hacía una conversación. Yo dije, ya yo no sé hacer un cubano o un caribeño. Ya he hecho tanta otra cosa que esto yo no lo sé hacer. Y me dio terror. Si me dan chance, me tiro por el balcón y me voy. Pánico, pánico, pánico. Y en lo que se pusieron las luces, que siempre es muy demorado, yo empecé a silbar en la cocina un son. Yo estaba en chancleta, estaba en qué sé qué, ¿no?
y alguien abrió una ventana y me entró aire. Le pedí a la directora de arte que por favor me diera una cazuela con algo y una cebolla o algo para picar. El viento, el olor a la cebolla, el son, cuando dijeron acción, yo no me di cuenta ni que me estaban preparando, diciendo acción, y el que salió para la puerta ya era el personaje, ¿no? Entonces, esa es la técnica que aprendí, ¿no? La sensibilización de esos sentidos y trabajar con la segunda naturaleza y recibir, estar muy abierto a recibir para poder responder, ¿no? Entonces, el En actor. esa anécdota has dado una clase de actuación. De actor con un elemento se dispara el personaje. Y es verdad, eso es... Siempre, mira, siempre me ha pasado esas cosas. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en el sótano en el 80, 1980. Melodía Varsoviana es una obra rusa que tiene tres tiempos. El personaje empieza con 20 años, después tiene 40 y no sé cuánto y termina con los 80. Y yo tenía 20 y pico. No, ya 30, ¿no? Y todo el mundo decía en los ensayos, qué bien está Jorge, qué bien. Y yo decía, yo no tengo, me falta el alma rusa, yo no tengo eso no está. Y una tarde termino el ensayo de la tarde, había ensayo por la noche, y me voy caminando y entré al cine Yara, pero yo compré la entrada, entré al cine, pero sin saber ni qué es lo que iban a poner. Era como para matar el tiempo entre un ensayo y otro. Y cuando voy a entrar, estaba siberiada en la pantalla. Eso me dio un golpe que salí del Yara para el sótano y ya ese era Víctor. Eh, en televisión, que no hay tanto, no hay ese tiempo. En general, yo te empecé a hablar hace rato de la música. Yo me voy, uno dice, bueno, este es el plan, me tocan 17, 20 escenas, mentira que todas las puedes hacer maravilloso. Ni el actor, ni el director, ni nadie, porque la televisión tiene otra manera de encararse. Tú tienes que estar muy abierto para poder con eso, ¿no? Y ser muy fuerte. Entonces uno dice, bueno, de todo esto, esta y esta son las que son. Y eso inmediatamente me lleva a mí a la música. Entonces me monto en el carro, ¡pum! Y pongo un tango, pongo un no sé qué, cuando yo llego al canal, ya tengo como el ritmo de las escenas. Yo voy recibiendo, yo soy totalmente sensorial y voy recibiendo cosas, y de esas cosas yo voy armando el muñeco. Y quien te conoce sabe que haces bolero para un actor, te paras en el escenario y puedes cantar, decir un poema, hablar con el público y se disfruta mucho porque te vi alguna vez hacerlo en Bogotá. ¿Sigues haciéndolo? Acabo de hacerlo en Bellas Artes hace un mes. Qué lindo, es un espectáculo bello. Me pasó una cosa muy linda porque en la época que yo estudiaba actuación, yo empecé a visitar, porque había caibarianense en el grupo de Peruchín, en el Casbah. Y yo me iba todas las noches a hablar con esa gente. Y entonces me decían, bueno, canta. Y yo me subía allá en la tarima y cantaba con ellos. Y un día Peruchín me dice, ven acá Jorge, tú vienes todas las noches aquí. ¿Por qué tú no te conviertes en el cantante del grupo? Y yo, chévere, me pagaban 25 pesos, entonces eso estaba buenísimo. En esa época era una millonada para mí. Y así fue que empecé a cantar. Y con eso me ayudé al tema del estudio de actuación. Y esas canciones que yo cantaba, yo no tuve la posibilidad nunca de grabarlas en Cuba. Nunca, nunca. Y un día, un grupo de cubanos músicos que estaban aquí, había uno que tenía problemas con la visa de la mujer, no sé qué, bueno, en fin, que me llamaron, Jorge, tú no puedes venir y nos ayuda, que sé qué, porque si tú eres muy conocido y podemos vender entradas. Yo digo, oye, voy para allá. Y a Rolando Ojeda le dije, Rolly, yo estaba grabando, yo no tenía tiempo de ir a enseñar ni qué. Y entonces le dije, Rolly, yo creo que mira, vamos a cantar tal, y porque eso lo hacíamos aquí en mi casa. Y, y Rolando estaba preparado, y yo llegué, ya casi se estaba acabando aquello, y me subí a cantar. Me canté las tres canciones que le había dicho a Rolando, y la gente pedía más, y los músicos empezaron a meterse en el escenario, todo el mundo, y se creó una banda improvisada, y nos metimos todas las canciones del feeling que se hayan escrito, todas, canté hasta el amanecer.
Entonces los muchachos me dijeron, no, tú tienes que grabar ese disco, Jorge. Y grabé el disco en casa de Nereida Naranjo, que todavía estaba viva, y Carlito, su hijo, era el arreglista. Yo no me había divertido nunca tanto en mi vida. Yo hacía años que no me reía. Grabando aquel disco fue algo maravilloso. Entonces, eso lo estrené con toda esa banda grande, etcétera, pero después, para hacer la gira, es muy difícil con la banda. Entonces, hubo un momento que paré. Y este año, haciendo Chris y Over, conozco un músico que es un jazzista, que es el músico de la película. Le estoy haciendo todo este cuento y me dice, oye, pero ¿por qué yo no trabajo contigo? Y yo digo, no, porque yo quiero un quinteto de jazz, no sé qué. Resultó que aparecieron los músicos amigos de él. Y suena como sonaba en el Casbah, el grupo con el que yo canté cuando tenía 18, 19 años. Y con esa gente hice Bellas Artes. Entonces fue para mí muy tremendo, fue muy emotivo. Jorge, todos estos premios, todo este reconocimiento que has tenido en Colombia durante casi 30 años, también tienes una vida personal muy linda. Desde que te conozco en Colombia, te conozco con Katy, eh, profesora de baile, una colombiana encantadora, buena Ujú. gente. ¿Cómo llevas tu vida personal con tu vida artística? Eso es importantísimo. Katia es mi plo a tierra. Ahí hay un equilibrio muy importante para mí. Es una mujer culta, inteligente, sensible, que ha sabido entenderme y ha sabido entender mi profesión. Entonces, yo creo que sin Katia yo no hubiera podido aguantar tanto tiempo en Colombia. No hubiera podido. Eh, Tenemos una relación muy sólida. eh, Somos amantes, compañeros, eh, amigos, ¿no? Todo ese tipo de cosas es el ser que tengo realmente de verdad, ¿no? Porque todo lo otro es, bueno, los compañeros, algunos amigos, la farándula, pero la vida real es otra, ¿no? Y con ella construí un hogar y creo que es importante para mis años, para mi vejez, para todo. En los momentos difíciles, ahí está Katy. Y en los momentos buenos, también está Katy. ¿Qué Una historia. personaje, ¿Qué personaje no has hecho y te hubiera gustado hacer? Yo, en un momento determinado, estando en España, se acercó un director español, voy a obviar el nombre, y me dice, cuando me vio actuar, estaba haciendo Delirio Banero, y me vio actuar y me dijo, yo quiero hacer Ricardo III contigo, y ese era el personaje que siempre quise hacer, Ricardo III. Entonces, yo solo propuse a la dirección de teatro y les pareció bien, y empezó ese convenio ahí que yo sé que, no sé qué. Resumiendo, yo empecé a estudiar porque una cosa son los ingleses haciendo Shakespeare y otra cosa es un cubano haciendo Shakespeare, ¿no? Y yo no había tenido, yo había tenido la posibilidad en el teatro cubano de hacer clásicos, pero comedia de los clásicos. Nunca, cuando se hicieron todas las tragedias de Shakespeare y todo eso, excepto Lorca, que sí lo hice, esto, yo era muy joven y no contaban conmigo para hacer Hamlet ni para hacer Macbeth ni nada de eso. Y todo eso que se hizo, que lo hizo Berta Martínez, Roberto Blanco, toda esa gente, yo todavía no era un actor considerado para esos papeles. Entonces yo me fajé a estudiar como loco. Y un día me llaman de la dirección de teatro que llegaba el director español, que por favor, que me iban a mandar un carro para recibir al tipo, pa. Y cuando el tipo baja del avión y me recibe, trae una maletica así, cuadradita, chiquita, y saca de la maleta una peluca de esa de príncipe valiente, de cerquillo, con el pelo así. Me dice, mira lo que te traje. Y yo miré la peluca y yo dije, si este cree que yo voy a ser Ricardo III con esa peluca.
Se jodió. Con tan buena suerte que en ese momento llegó la propuesta de Jorge Alí Triana y cogí la de Villadiego y nunca hice el Ricardo III. Eso se me quedó, ya no creo que haya posibilidad de hacerlo. Acá prácticamente las 14 obras de teatro que he hecho en Colombia, excepto excepto dos, una comedia musical que hice con Missy y compañía con el Teatro Nacional, todo lo demás lo he dirigido, actuado, producido, limpiado el piso y poner el telón. Jorge, una pregunta para terminar. ¿Qué es Cuba para ti? Me dejan mudo. Yo hace muchos años que me estoy defendiendo de eso y he pasado en estos 32 años por todo. Ya prácticamente no me queda nada en Cuba. Este año murió mi hija y eso es algo insuperable. Tú me ves hablando y estoy aquí y sigo trabajando porque hay que estar vivo, pero mm, ese es el golpe más grande que la vida me pudo enfrentar. Yo eso no lo he podido superar. Cuba soy yo. Yo soy Cuba. Yo soy su música, yo soy su viento, yo soy su aire, yo soy su ritmo. Antes sentía la necesidad de caminar por las calles, de sentarme en el muro del malecón y ya no. Ya me di cuenta que en la obra, sobre todo en el teatro, cuando yo dirijo teatro, eso es Cuba. Ya no. Jorge, muchas gracias por darme esta entrevista. Eh, un abrazo grande y nos vemos en otra emisión de El Set de Vilaplana.